Iniciamos ahora el desarrollo de la información. El coronel retirado Gilberto Vázquez, quien fuera interrogado por un tribunal de honor en el año 2006, declaró que ejecutó, torturó y estuvo en el segundo vuelo de la muerte. Quien estuvo trabajando sobre este tema durante toda la tarde fue Nicolás González, que tiene más detalles para brindarnos, por eso ya lo recibimos. Nico, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rosario, Miguel, ¿cómo andan? Bienvenido. Bueno, gracias, un saludo para todos. Sí, complementar de alguna forma el material que ya hoy al mediodía presentamos junto a Valentina Jiménez en la edición Mediodía, en el momento en el que además se desarrollaba esa conferencia de prensa donde la organización de madres y familiares de detenidos desaparecidos presentaban las actas. Una acta que había sido solicitada al Ministerio de Defensa hace ya un buen tiempo en la administración anterior, no habían tenido éxito y lograron ahora sí tenerla en su poder. La información que manejamos de último momento es que ya le entregaron al fiscal de corte Jorge Díaz, también por parte de madres de detenidos desaparecidos, las actas para que éste la entregue a Ricardo Percivale, que recuerden que es el fiscal, en este caso encargado de delitos de lesa humanidad. Pero vamos a hablar un poco sobre lo que recién decía Rosario en el comienzo. ¿Cuándo fue este Tribunal de Honor? El Tribunal de Honor se hizo el 26 de julio del año 2006. A ese lugar llega precisamente Gilberto Vázquez, este coronel retirado, para que los militares que integraban el Tribunal de Honor lo interrogaran por la fuga. ¿La fuga dónde? ¿Cuándo? La fuga del hospital militar. ¿Cuándo se fugó? Se fugó el 4 de julio justamente de ese año. Unos días después, 4 días después en realidad, Vázquez fue nuevamente detenido. Él ya estaba detenido porque había estado ante la justicia con otros militares y habían ya tenido que declarar por distintas situaciones que referían a hechos ocurridos en la última dictadura cívico-militar. El tribunal en realidad lo comienza a interrogar por esa fuga y allí en ese interrogatorio Vázquez comienza a realizar otro tipo de declaraciones que tienen que ver con su accionar a lo largo de la dictadura cívico-militar, pero luego de la misma también. Pero antes vamos a comenzar con esto que queremos proponerles a todos ustedes, que es un perfil de Gilberto Vázquez, para conocer un poco más de quién estamos hablando cuando nos referimos a este coronel retirado. Este ha sido un informe que presentó y que preparó para nosotros nuestra productora María Eugenia Esconamilio. El coronel retirado Gilberto Vázquez tiene 75 años y está cumpliendo prisión domiciliaria en Rivera, luego de que en 2011 la justicia lo procese con prisión junto a los represores José Gabazo, Jorge Silveira, entre otros, a raíz de una denuncia iniciada en 2002 por la desaparición y muerte de María Claudia García de Hellman. En 2017 se dictó una sentencia que lo condenó a 30 años de penitenciaría por cometer 28 homicidios durante la dictadura. Un tribunal de apelaciones confirmó en 2018 la sentencia de condena. Durante la dictadura, Vázquez fue miembro del Servicio de Información e Inteligencia y luego del órgano coordinador de actividades antisubversivas. En su paso por el Servicio de Información e Inteligencia, tenía como tareas hacer el enlace con la logia Tenientes de Artigas y viajar a Buenos Aires. Según consigna el sitio de memoria, Vázquez fue unas 10 veces al centro clandestino de detención y tortura Orleti. El 3 de julio de 2006, Vázquez, que ya estaba procesado con prisión, ingresó a la emergencia del hospital militar y se dispuso su internación. Mientras la custodia notificó la internación al director del hospital, Vázquez se fugó y fue recapturado 4 días después. Hagamos ahora una línea del tiempo de lo que ocurrió justamente a partir del julio de 2006 hasta más o menos estos últimos años. Vamos a empezar con esta placa que tenemos para compartir con todos ustedes, que justamente hace mención a lo que recién hacíamos referencia. El 4 de julio del 2006 se fuga del hospital militar. Allí la persona, el custodio que estaba siguiendo y estaba junto a él en el hospital militar, va a confirmar su internación cuando se fugó. Unos días después nuevamente lo retienen. Bueno, el 26 de julio va ante el Tribunal de Honor, donde Vázquez hace las declaraciones que recién decíamos. El Tribunal de Honor se convoca a raíz de la fuga de Vázquez por entender que esa acción viola la palabra de honor ante las jerarquías militares, según consta justamente en el acta. Ahora repasemos lo que Vázquez declaró justamente hace 14 años atrás en las declaraciones que hizo ante los militares que forman parte del Tribunal de Honor. Y hay algunas declaraciones que son muy fuertes. Vean esta, por ejemplo. Dice: nosotros ejecutamos
ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad porque no había otra forma de combatir, y estoy orgulloso de lo que hice, dijo Vázquez en aquella oportunidad. En la siguiente placa, por ejemplo, dice: tuve que matar y maté, y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma, y me cuesta muchas noches sin dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no me arrepiento. Textuales palabras de Gilberto Vázquez ante el Tribunal de Honor en 2006. Después dijo, entre otras cosas: tras fugarme, pensaba ejecutar gente, matar gente, entre ellos al señor presidente de la República. ¿A quién refiere? Al doctor Tabaré Vázquez, al expresidente de la República, porque cuando esto ocurre, el presidente de la República de esa fecha era justamente el doctor Tabaré Vázquez en su primera gestión al frente del gobierno, la primera vez que había ganado el Frente Amplio en el país. Vean ustedes lo que dijo luego. En 1989, la Junta de Generales le ordenó matar a Huidobro, a León Lev y a Hugo Cores, pero luego cambió de idea. Esto también lo declaró Vázquez ante el tribunal. Por último dijo: el ex jefe del ejército, Bertolotti, me decía que tenía que meter presos a 4 porque Tabaré Vázquez tenía un compromiso con Kirchner. Estamos hablando del expresidente argentino en aquel momento. Bueno, esto ocurrió en el año 2006. En 2011, Gilberto Vázquez fue entrevistado por Frías, una periodista de Última Noticias, y estas declaraciones, que ahora vuelven a la opinión pública, ya se habían de alguna forma dado a conocer en aquella entrevista de 2 páginas en Última Noticias. Ese mismo año, en el 2011, estoy haciendo referencia, en una entrevista radial, el periodista Aldo Silva, hoy en Telemundo, le pregunta al doctor Tabaré Vázquez sobre lo que había declarado Gilberto Vázquez. Esto último que recién veíamos, el hecho de que tenía que meter a 4 personas presa porque era un acuerdo que tenía con Kirchner. Vázquez desmintió absolutamente esta versión, dijo que en ningún momento se había hecho un acuerdo con los militares para, si se ponían a 4 personas presas, podía haber información sobre los desaparecidos. No hubo acuerdo entre militares y el gobierno, o militares y el Frente Amplio, en aquel momento, según Tabaré Vázquez, en declaraciones que hizo a este medio radial en este programa de Aldo Silva en aquella oportunidad. Vamos a ver ahora, siguiendo con la placa de la línea del tiempo de alguna forma, qué fue lo que pasó después de que Gilberto Vázquez ingresó justamente a este Tribunal de Honor e hizo estas declaraciones. Vean ustedes, el 25 de septiembre de ese mismo año, hablo nuevamente del 2006, el Tribunal de Alzada ratificó el fallo del Tribunal de Honor que Gilberto Vázquez había apelado. El 28 de septiembre, 3 días más tarde, la ministra Azucena Berruti, la ministra del momento, y el presidente Tabaré Vázquez homologan el fallo del Tribunal de Honor, que en su momento había determinado como conclusión final como una falta gravísima la fuga de Gilberto Vázquez, pero únicamente la fuga. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con todo el resto de las cosas que Gilberto Vázquez declaró? Bueno, eso no estuvo en la sentencia final de aquel Tribunal de Honor. Te voy a pedir para hacer un salto y venir al día de hoy, porque hoy la Asociación de Familiares, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos hizo una conferencia de prensa muy extensa, casi 1 hora, parte emitieron ustedes al mediodía. ¿Qué querés destacar de lo que pasó hoy? Bueno, lo primero que Familiares obtiene estas actas después de mucho tiempo, después de solicitarlas, una importante cantidad de páginas que hoy hicieron presentes de alguna forma a media luz ante la prensa, porque obviamente no están todos los detalles de cada uno de los contenidos de las distintas actas, pero obviamente en base a lo que se declaró, en base a lo que se conoce ahora públicamente de lo que dijo Gilberto Vázquez en aquella declaración en el año 2006, hoy uno de los integrantes, que es Ignacio Randonea, quien llevó la voz cantante, digamos, de una forma en esa conferencia de prensa, dijo, entre otras cosas, y lo voy a leer textual, que estas Fuerzas Armadas se sienten por fuera y por encima del sistema democrático y creen que además el silencio de quienes han estado al frente de comandante en jefe del ejército durante todos estos tiempos también es un tema que a ellos les preocupa y mucho y fundamentalmente les duele. Vamos a escuchar lo que decía Randonea en una parte de la conferencia de prensa tan extensa que dijo Miguel se brindó hoy al mediodía. Cuando Gilberto Vázquez dice: yo participé de todas las actividades en Argentina, estuve 2 años, participé del primer vuelo, del segundo vuelo, por ejemplo. No hay una pregunta de los generales
pidiéndole información sobre el segundo vuelo. No se sorprenden por un lado, pero por otro lado no buscan obtener información. O sea, es mentira, revelan estas actas, nos revelan la mentira de todos los mandos militares, de los comandantes en jefe, de la salida de la democracia hasta el día de hoy, de que buscan la verdad. Es mentira, porque cuando tienen la oportunidad de preguntar, cambian de tema. Estas actas están lleno de advertencias cuando empiezan a hablar Silveira, cuando habla Gavazo, cuando habla Vázquez, le dicen, ese no es el tema. Y eso realmente lo hemos denunciado siempre, pero encontrarlo escrito negro sobre blanco realmente golpea. Porque la falsedad de estos señores que se dicen democráticos realmente nos llena de asombro la impunidad que tienen para escribir este tipo de cosas. Estas Fuerzas Armadas están por fuera, se sienten por fuera y por encima del sistema democrático. La pregunta que se genera es si todo esto va a tener alguna consecuencia judicial, Nico. Bueno, veremos qué consecuencia judicial puede tener el hecho de que, como decíamos en el comienzo justamente del informe, hoy madres y familiares de detenidos desaparecidos le entregan estas actas al fiscal de corte Jorge Díaz, y Díaz dice que ya se pone a disposición toda esta información de Ricardo Percivale. Nos comunicamos con Percivale en la tarde. Percivale nos dice que obviamente las actas no las ha leído, pero que lo que intuye es que seguramente estas declaraciones que hizo Gilberto Vázquez en estas actas en el año 2006 en este Tribunal de Honor pueden llegar a abrir otras nuevas causas a investigar. Eso es lo primero que nos dice Percivale, que ahora va a tener que tomarse un tiempo importante para ponerse al día de todas las declaraciones de Gilberto Vázquez en estas actas que hoy madres y familiares de detenidos desaparecidos le entregó al fiscal de corte. También habrá que ver qué consecuencias hay, en este caso puntualmente sobre este coronel retirado que está haciendo de la prisión domiciliaria en la ciudad de Rivera, como lo decíamos en el perfil, en el comienzo, en ese informe que escuchábamos de María Eugenia Sconamilio, considerando que también ya está imputado por 28 asesinatos, ¿no? Veremos qué ocurre en ese caso. Pero vamos a escuchar a Javier García, hoy ministro de Defensa, que también primero dijo que fueron atroces las declaraciones de Vázquez ante este Tribunal de Honor, pero también dijo que el Ministerio de Defensa puso a disposición la información que tenía ante el fiscal de corte Jorge Díaz. Se nos pidió información, inmediatamente la volcamos a la organización de familiares que nos solicitó, porque es una obligación legal en primera instancia, y segundo porque tenemos convicción de que debe ser así. Y te han preguntado el contenido de las declaraciones, bueno, obviamente son atroces, ¿no? ¿Va a haber algún tipo de...? No calificar en el sentido de procedimientos, porque no leí todo el expediente de las declaraciones. El secretario de Estado explicó que la conclusión del trabajo de estos tribunales siempre termina en manos del poder político y que es responsabilidad del ministro y del presidente de la República, en caso de que la situación lo amerite, elevar la información a la justicia. El final de todo Tribunal de Honor es del ministro y del presidente. Es decir, hay una primera conclusión, un fallo por parte del tribunal, luego asciende por el conducto del mando al comandante, que da otro fallo, o otra opinión sobre el fallo, mejor dicho, no otro fallo, sino la opinión sobre el fallo, y lo sube al ministro y al presidente, que es quien cierra el Tribunal de Honor, con uno de dos caminos: homologar o no homologar el fallo. Los Tribunales de Honor no tienen... no son un ámbito jurisdiccional, ¿no? Es decir, están para jugar el ámbito de la ética profesional, por decirlo de alguna manera. Pueden haber circunstancias donde en declaraciones que surgen en el Tribunal de Honor el mando político entienda, es decir, el ministro y el presidente, que deben ser derivados a la justicia o a otras circunstancias, o quedar ahí y punto, es decir, homólogo o no homólogo, y se terminó el tema.
Y para contestar también a la pregunta que recién nos hacía Rosario sobre si esto judicialmente puede tener alguna otra consecuencia, también queda por determinar la responsabilidad de los militares que integraban el Tribunal de Honor. Porque los militares que integran el Tribunal de Honor y que interrogan en su momento a Vázquez por la fuga, cuando escuchan todas estas declaraciones no lo ingresan obviamente en esa sentencia final que terminan remitiendo del Ministerio de Defensa, comandante del jefe. ¿Están las actas? ¿Cómo que no lo ingresan? Bueno, no, pero digo, también está la irresponsabilidad en ese momento. Sí, ellos tienen verticalidad de mando. Exactamente. Se lo comunican al comandante en jefe, el comandante en jefe al ministro, en aquel caso una ministra, Berruti, la ministra al presidente, y el presidente homologa, firma, archiva. ¿Solo los 3 militares tienen responsabilidad? Bueno, es una pregunta que me hago, Nico, no es para que me la responda, ojalá tuviéramos la respuesta. Después habrá que ver, y esto venía más adelante en el guión, pero si quieres ya lo podemos hacer referencia. Te iba a preguntar qué dice el Frente Amplio, digo. Podemos hacer referencia a cómo concatenamos este tema del Tribunal de Honor 2006 al Tribunal de Honor el caso de Gavazo, por el caso Comensoro, porque ahí también... Es el mismo caso, omisión u ocultamiento. Ahí también tenemos al mismo presidente de la República, que es el doctor Tabaré Vázquez, quien también es el que, en ese caso, anteriormente homologó lo del 2006 y vuelve a estar en esta instancia vinculado al caso de Gavazo. ¿Y en el Frente Amplio qué repercusiones hay? Bayardi dice que no hay ningún tipo de responsabilidad de parte del Frente Amplio, porque lo que dice Bayardi es que el contenido de las actas no fue transmitido a las autoridades en su momento. Vamos a escuchar lo que dice Bayardi, que además dice que hay actores políticos, dice Bayardi que hay actores políticos que quieren eximirse de culpa con este tema. Vamos a escuchar lo que decía Bayardi del mediodía. Esas declaraciones que Gilberto Vázquez hizo en el expediente no fueron puestas en conocimiento de las autoridades de la época, de la doctora Berruti, y ese expediente, que no sé si llegó al Ministerio con las actas de declaración, sí tiene que haber llegado con las actas de deliberación del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Alzada, y con el fallo del Tribunal de Alzada haya sido puesto a consideración. Pasó por la jurídica del Ministerio en su momento, tiene un informe de la jurídica del Ministerio que no le hace observaciones, o sea que ni la propia jurídica del Ministerio puso en antecedentes de la señora ministra en su momento de que podía existir esta declaración en ese expediente. Bayardi aseguró que hay actores políticos que pretenden poner como igual esta situación con la que ocurrió con el Tribunal de Honor de Gavazo. En realidad pretendería emular la responsabilidad que puede haber existido en el pasado con la que existió en la causa que dentro de poco va a tener que atender el Senado, en la que ahí sí queda claro en todas las actas llevadas adelante, que las he leído todas sobre la comparecencia del fiscal Morosoli, que tanto los miembros del Tribunal de Primera Instancia, ¿está bien?, insistieron en que había que dar cuenta a la justicia, y en todo caso, si no llegó a las autoridades del Ministerio hasta que fue entregado el conjunto del expediente en el 14 de febrero o 15 de febrero del año 2019, cuando la jurídica del Ministerio ahí sí es la que toma nota de que hubo un hecho delictivo del que había que dar cuenta, ¿no? Hablemos del tema que ya estaba en el tapete público, también en la opinión pública, que tiene que ver el desafuero del general retirado, senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por el caso de Comensoro, por lo que declara justamente Gavazo ante un tribunal de honor en la fecha del 13 de junio de 2018. Hoy, en la conferencia de prensa, luego de la misma, en entrevista, Zaffaroni le confirma a BTV Noticias que sería el desafuero, votar el desafuero de Manini Ríos sería un encierra el valor de la justicia y también de la verdad. Por eso creen necesario que se vote. Ahora les voy a contar qué pasa con el desafuero a nivel parlamentario. Para nosotros la justicia, que también le reclamamos, que también discutimos muchos de sus fallos, porque llevamos pruebas, porque hace 30 años que estamos en los mismos tribunales y se siguen aceptando algunas chicanas, pero que van avanzando y que van obteniendo algunos logros en cuanto a entender la imprescriptibilidad de estos delitos, en la necesaria función que tienen de valores para la sociedad, hay que reforzarla, hay que defenderla, mucho más un senador, es un poder que nos rige a todos. Así que puntualmente hoy el desafuero de Manini encierra
valor de la justicia y de la verdad y del conocimiento. Consultada sobre en qué posición quedó el Frente Amplio a raíz de este episodio, Zaffaroni lamentó que en este tema la izquierda esté 100% en el debe. En este tema nadie, ningún partido subordinó totalmente esta exigencia de la verdad y de los datos a las Fuerzas Armadas. Jamás. Ninguno. Podrán decir por qué el Frente Amplio, teniendo parte de sus víctimas dentro de su las personas, tal vez hubiera habido más expectativas de avanzar más. Bueno, con el Frente Amplio se avanzaron en muchísimas cosas que no se avanzaron en los otros, pero en este punto militar ha sido un debe del 100%. ¿Qué sabemos del desafuero de Manini Ríos? El lunes se va a reunir la bancada del Partido Nacional para tomar una resolución. Hay 3 informes técnicos que de alguna forma sugieren no votar el desafuero de Manini Ríos. Entonces, si sumamos al Partido Nacional con el sector ballista del Partido Colorado, que tampoco votaría el desafuero de Manini, ya ahí los votos, junto a Cabildo Abierto, no estarían dando para que se vote justamente, para que se apruebe el desafuero. ¿Por qué? Porque quedaría el sector Ciudadanos, que es el único que por el momento no está de acuerdo en la interna del Partido Colorado sobre si votarlo o no votarlo, tiene diferencias, lo está analizando, y después el Frente Amplio. El Frente Amplio sí está de acuerdo en votar el desafuero de Manini Ríos, pero el resto no. El lunes resuelve el Partido Nacional, pero el desafuero de Manini Ríos hoy no tiene los votos para poder salir. Yo quiero cerrar este informe que hemos realizado en la tarde de hoy para complementar la información que le habíamos presentado este mediodía con este mensaje que brinda Alba González, que de alguna forma está en la línea de Luisa Cuesta, de muchísimos años en búsqueda de una verdad que no llega. Ya las madres que vamos quedando estamos viejas realmente, y ellos trabajan todos, cómo trabajan y cómo llevan adelante esto, que además no es para este grupo, es para el pueblo, para todos los jóvenes que sigan así y sigan pidiendo justicia, porque un país sin justicia no puede avanzar. Y nosotros además, que somos pocos en el Uruguay, pero que necesitamos saber, porque no es que sea solo las madres y los familiares, no, somos todos. Y este pueblo ya lo entendió, por suerte. En búsqueda de la verdad que no llega.